Queridos amigos de Interesante, bienvenidos a las entrevistas con fundadores e inversionistas de Latinoamérica. Las mentes más brillantes están aquí con nosotros discutiendo el futuro tecnológico de la región. Mi nombre es Osvaldo Torres. Tengo un gran invitado, querido Alejandro López, el CRO and co-founder de Bosi, inversionista ángel y un montón de cosas más. Alejandro, ¿cómo estás, amigo? Hola, Osvaldo, ¿cómo vas? Todo bien, todo tranquilo. Para ser miércoles, no está mal. Está bien. Oye, leía de ti, ingeniero electrónico, apasionado por el emprendimiento, la tecnología, más de 16 años de experiencia en sectores como eléctrico, minero, gestión de ventas, has armado equipos. ¿De veras ese eres tú? ¿Quién eres tú, Alejandro? Eso es lo que dice el papel, ¿no? Yo creo que hay más de fondo. Pero sí, a mí me gusta arrancar diciéndole a la gente que yo me considero ex ingeniero electrónico, la verdad. Okay. ¿Por qué? Porque la verdad, toda la vida estuve, por lo menos toda mi vida desde el punto de vista laboral, fue en la parte comercial o en la parte administrativa. Okay. Y yo creo que uno no tiene que ser ingeniero para desempeñar ese tipo de labores. Ahora, si me preguntas qué hace la ingeniería o qué hizo por mí, y es que yo valoro la ingeniería desde la perspectiva que te pone a resolver problemas complejos. Eso es lo que hace la ingeniería. Entonces, al final del día sí sirve toneladas, más allá de que la apliques o no en el día a día, ¿no? Bueno, Bosi, deja de hablar de la compañía, ¿no? Una plataforma de inteligencia artificial de voz ayuda a las empresas a transformar la forma en que interactúan con sus clientes. Esto es lo que hace tu empresa, ¿cierto? Así es, Osvaldo. Bosi, integramos tecnologías de voz, le metemos inteligencia artificial al tema, le metemos NLP, es decir, entendimiento del lenguaje natural, para escalar y automatizar conversaciones, digamos que en términos folclóricos, pero digamos que el propósito de nosotros es transformar y potenciar la manera en cómo las compañías interactúan con sus usuarios. Nosotros estamos obsesionados, Osvaldo, en Bosi, con realmente mejorar la experiencia de los usuarios sobre líneas de servicio al cliente. Punto. Claro, Esa así de es la sencillo. gran obsesión de nosotros. Yo creo que nosotros en pandemia todos, y el que diga que no, claramente está mintiendo. Sí que sufrimos lo que era llamar a una línea de servicio al cliente y que no nos resolviera. Ya sea para reagendar el tiquete que teníamos comprado pre-pandemia o el hotel, o el etcétera, etcétera. Un dolor de cabeza para todos. Y ahí sí nos dimos cuenta, el problema que hay sobre la atención de líneas de servicio al cliente es nefasto, enorme. Es una cosa, pues yo empecé a ver lo que hacen, ¿no? Hacen cosas de verdad de muy buen nivel, y aparte el trabajar con inteligencia artificial, que ahorita nos vamos a mover para esas preguntas, pero de manera muy particular me llamaba la atención esto que han hecho con los acentos. Mi querido Alejandro, si te mueves por toda Latinoamérica, los chilenos, los colombianos, no nos entendemos, amigo. Nos podemos sentar en una mesa y es una cosa, pero que lo que ustedes traen de solución sí logre captar, sí cache acentos. Bueno, pues lo están haciendo bien, ¿eh? Para dar también un poco de contexto sobre lo que mencionas, que es bien particular. Digamos que, a ver, la primera capa que nosotros le metemos a todo ese cuento de tecnologías de voz, inteligencia artificial, o en inglés como se llama Conversational AI, es Lily, que es el nombre de nuestra asistente virtual. Ya. Entonces, ¿qué pasa con Lily? ¿O qué pasa con la asistencia virtual el día de hoy? La gente se confunde, es decir, el cliente se confunde porque el cliente quiere emular que la máquina sea prácticamente un ser humano y claramente no lo es desde ninguna perspectiva. Lo que sí debe ocurrir es que en esa interacción haya cierto grado de empatía, ¿cierto? Entonces, que la voz se escuche muy natural es muy importante, pero también es importante que el cliente se dé cuenta que está hablando con una máquina, y si quieres más adelante te explico por qué. Y segundo, cuando interactúas con diferentes clientes en Latinoamérica, pues el argentino no tiene la misma estructura del lenguaje castellano que el mexicano o que el colombiano, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros decidimos ir un paso más allá desde el punto de vista tecnológico, porque no es como hacer así, decir, metámosle más empatía a esta interacción y simplemente hacemos el acento mexicano. No, digamos que todo ese input viene sobre el modelo matemático del Lily.
y dijimos, hay que agregarle esa capa adicional de empatía, y entonces desarrollamos diferentes acentos en la región: chileno, argentino, mexicano, peruano, boricua, es decir, puertorriqueño, que es muy caribeño por ahí. Bueno, la tenemos en inglés también, Claro. entonces Qué maravilla que sí, tengas la oportunidad de explicar con esta claridad toda esa maraña, esas tripas que hay de la tecnología que muchos no. es una maraña, es una maraña, Es una es una maraña terrible. maraña. Oye, pero No empecemos con... ni la entiendo yo, ni la entiendo yo. Exacto, y no está mal, ¿sabes? No está mal, hombre, pero al final del día es bueno que hagamos estos ejercicios de Sí, sí, sí. reconceptualizar lo que estamos haciendo. Oye, en el tema, voy a empezar con el cambio cultural y personal. Te cuento mi caso. Estaba en México, trabajé para el retailer más grande, voy y conozco Silicon Valley, ahí me truena la cabeza. Ahí digo yo qué es este mundo, qué son los founders, qué son los VCs, qué es la tecnología. Antes en México no, la verdad no pasó. Quiero acercarme a tu cambio cultural y personal, te voy a decir por qué. Hace 2 días, tus paisanos, los de Platzi, el Freddy y no sé quién más, están haciendo tronar, y no son los únicos, los colombianos, yo no sé qué pasó, en qué momento tronó esto que te digo, hubo este cambio cultural y personal, que son más o menos contemporáneos contigo, Alejandro, o no. Vamos por ahí, Sí, por ahí, por el rumbo. Cuéntame cómo llegó a ti, pero también cuéntame cómo estás recibiendo esto para cerrar el año, que parece que son ustedes la meca y la capital de la tecnología dura en Latinoamérica. bueno, te cuento un poquito de historia. Yo soy empleado corporativo, bueno, fui empleado corporativo casi 9 años. Digamos que ahí obtuve gran parte de mi experiencia a nivel comercial. Yo manejé equipos de venta evidentemente grandes, y lo que sucedió fue que yo terminé un MBA del Tecnológico de Monterrey. Yo soy graduado del EGADE Bueno, yo también. y perfecto. Y cuando estaba terminando mi MBA, yo conozco un profesor, un mexicano, gran amigo mío, se llama Miguel Obregón. Un saludo para Miguel allá en Cuernavaca. Un loco, y me empezó a meter el tema de emprendimiento. Entonces, estoy hablando de 2012, 2013, esa transición, toda la cosa, y digamos que yo ahí decido liberarme del mundo corporativo. No me preguntes por qué, porque tenía absolutamente todo, me iba súper bien, súper bien. Pero yo decía, hace falta algo en mi vida. Yo ya estaba casado, entonces primero la negociación con mi esposa, ya no, ya no va a tener ingresos, pero de nada. Entonces fundé mi primera compañía por allá en el 2013, que se llamó, o se llama, TurboHoy. Digamos que ese fue mi primera exposición frente al emprendimiento. Nosotros fuimos la primera plataforma en Colombia, con otra más, que hacía logística de última milla para corporativos. La primera plataforma Buenísimo. digital, TurboHoy, sí. Y eso para mí, pues más allá del MBA que ya había hecho, eso fue doctorado, postdoctorado, de todo. Lo que sí ocurrió fue que me enamoré profundamente del emprendimiento, desde todas las perspectivas. No solo desde crear iniciativas, sino de apoyar precisamente esas iniciativas y las de otros emprendedores, eh, digamos que para transmitir algún tipo de experiencia que ya hubiera tenido, ¿cierto? Entonces empecé a dar mentorías, empecé a ser advisor de algunas empresas. Y mi historia curiosa con Bossi es que yo fui el primer, segundo, y Humberto, el CEO, pues mi gran amigo, lo podrá corroborar, fui el primer y segundo ángel inversionista de la compañía. Pero te voy a decir Ahora, cómo fue esa experiencia. A mí me llamó un amigo que fue el primer VC en Colombia, realmente, Esteban Mancuso. Ellos fundaron Bellum Ventures, y me llama un día y me dice: ve, estoy asesorando a un emprendedor que se retira del corporativo, yo ya sé que vos pasaste por esto, escúchalo y dale algún consejo. Y yo, claro. Y cuando me siento con Humberto Pertús, que él es el CEO de Bossi, y le escucho su cuento por primera vez, la conexión fue tal que te voy a contar cuál fue ese comentario. Y es, me dice: ve, yo me estoy retirando del Grupo Éxito, que es el retailer más grande del país, una de las empresas más grandes de Colombia, el Grupo Éxito. sí. Eh, para emprender, estoy montando esto, vos y hace esto. Y yo le digo: huevón, y puedo decir palabras, ¿no?
Dale, dale hasta. Yo le digo, huevón, y te retiraste del corporativo, no tenés nada, pues vos, y sí, muy bacano el modelo de negocio y todo. Y me dice, sí, y tengo 3 hijas. Ah, Bueno, caramba. tengo dos y una más en camino. Y yo digo, puta, maestro, ¿y cuál es tu plan B y C? Y me dice, no tengo plan B y C. Qué bravo, ¿eh? Qué bravo. Esto me tiene que funcionar sí o sí. Y yo te digo honestamente, Osvaldo, yo no tenía plata en ese momento, pero me inventé de dónde sacarla. Yo le dije, yo le invierto. Y ahí empezó mi historia como ángel inversionista no sofisticado, no sofisticado. Y bueno, después Bossi, digamos que tuvo su historia en esos 2 primeros años. Después Humberto genialmente hizo un pivot del modelo de negocio y la historia de Bossi terminó por convertirse en otra. Y eso me tiene a mí. Yo vendí mi compañía, el Turboboy, se la vendo al segundo grupo logístico más grande de Colombia. La vendo en 2019 y Humberto me invita a ser socio cofundador y en este caso Chief Revenue Officer y bueno, eso es lo que nos tiene aquí. Entonces, cuando preguntas de transformación cultural, yo digo, para mí fue un tema netamente de convicción, de arriesgarme, de perder el miedo. Yo sabía que por ahí en algún pedacito del subconsciente mío estaba, usted sabe que usted tiene que hacer lo suyo. Qué Pero maravilla. Qué nunca me mala. arrepiento, nunca me arrepiento de haber estado en el corporativo, nunca, nunca. O sea, para mí Claro. fueron grandes años, conocí grandes amigos ahí. Es más, cuando yo fundo Turboboy, muchos de los ángeles inversionistas para Turboboy vinieron del lado corporativo. Entonces, Hay escuela, ¿eh? Hay escuela en los corporativos. Claro, oye, tienen 60 años, hay escuela, 80, pues saben muchísimo de negocios. No, hay no escuela. así, no así de rapidez, no así de muchas cosas, pero de negocios, por Sí, supuesto sí. que saben. Oye, pues abrazaste la historia, ¿no? Porque abrazaste la historia de Humberto, de su visión. Qué increíble, porque estas cosas que me estás planteando, yo las escuchaba en el Silicon Valley, que llegaba un loco en una mesa con una servilleta y le planteaba un modelo de negocio y entonces el otro decía, claro, te doy $500,000. No estamos en el Silicon Valley, estamos en Colombia, estamos en México. Eso no es tan común, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Decías ahorita algo sobre precisamente la transformación cultural a nivel personal Uh -huh. y lo que está sucediendo con las startups y el capital de riesgo en la región. Hacía la pregunta de si que Colombia era el epicentro. Yo te diría, Colombia no es el epicentro, Okay. sí es un catalizador importante. Pues. Y yo creo que uno de los catalizadores ya como iniciativa per se más importantes que ha tenido la región ha sido Platzi. Yo por esos manes, lo que son Cristian y Freddy, tengo una admiración profunda. Te soy honesto, nunca he interactuado con ellos. Los he visto, pero nunca he interactuado con ellos. Pero si no me falla la memoria, sé que fueron los primeros en Latinoamérica en entrar en Y Combinator, por allá en el 2015, y eso le abrió la puerta a una gran cantidad de empresas también de la región. Ahora, yo creo que Brasil y México tienen Sí. hoy la posta y el liderazgo de ser epicentros de iniciativas tecnológicas de la región. Colombia está ahí también muy, muy cerca, pero yo creo que Brasil y México son otro cuento, o sea, son otro cuento y por eso nosotros los emprendedores colombianos buscamos también cómo migrar, sobre todo a México en una primera instancia, pues entendiendo que es el mercado de habla hispana más grande que hay, ¿no? Entonces, Tienen una. pero yo creo que lo que está pasando hoy en Latinoamérica es increíble, increíble, increíble. Totalmente. Vámonos a lo siguiente, querido Alejandro. Vamos a platicar acerca de tres elementos fundamentales para las startups. Una es el financiamiento, otra es el equipo y la otra es la tecnología. Me voy a meter primero en el equipo. ¿Cuántos son ahora mismo? ¿Dónde están? Y una pregunta así como esas muy importantes. ¿Qué te hace falta ahorita? ¿Qué posición? Dije, ¿cómo me hace falta? ¿Un qué? Cuéntame un poco del equipo. Mira, hoy somos casi 100 personas en Bossi, casi 100 personas. Es una empresa 100% remota, es decir, la gente trabaja simplemente con su herramienta, en este caso el computador. Estamos distribuidos por toda la región, incluso en España tenemos colaboradores. Entonces tenemos gente en México ya hay casi un equipo de 11 o 12 personas.
Colombia sigue siendo la gran base, pero pues hay gente ya de Perú, de Costa Rica, en España te dije, en Argentina. Entonces ya empezamos a coger ese talento, pues que tiene evidentemente sus desafíos, pero que digamos que hasta ahora nos ha salido y nos ha sabido muy bien desde esa perspectiva. Entonces, hay una cosa que es importante para todos los que estamos en este ejercicio de emprender, sobre todo de base tecnológica, que primero tenés que crecer a un ritmo frenético, ¿no? O querés también crecer a un ritmo frenético, y es esa obsesión por el talento. Yo creo que ese es el gran punto de inflexión hoy por hoy, y esa es la gran batalla que estamos dando todas las startups, unas entre otras, y es cómo encontramos el mejor talento, ¿cierto? Sí. Y esto sí que es un desafío tremendo, no solo talento tecnológico, que ese es un punto que hay que tocar aparte. Yo diría que todo el talento que hay, porque esto nos expone a retos y a desafíos desde el punto de vista de compensación salarial, cómo me traigo la persona, digamos que más idónea, así sea del corporativo para una startup en cierto punto en específico, y que realmente pueda hacer ese talento que te ayude a llevar la empresa de un nivel a otro. Ese es y yo creo que ese es el rol de todos los C-levels que tienen las startups y que ya están en cierto nivel, y es tener su obsesión en la contratación. O sea, ese es el rol más importante de un C-level, porque de ahí para abajo tenés que armarte un equipo que en la operatividad del día a día sean los cracks, pero vos como C-level tenés que estar obsesionado en cómo busco y cómo contrato el mejor talento disponible. Yo creo que es ese. Es una locura, ¿eh? Es una locura. Dímelo a mí, plantéamelo a mí. Sí, tratar de encontrar. Y sabes, te voy a exponer un caso antes de pasarnos a esta posición que seguro ya sabes cuál es y que les vendría bien a los de Bossy. Por ejemplo, hace no mucho estuve en Guadalajara, pero digamos que no se entendió tan claro que si bien estábamos muy cercanos a Silicon Valley o a Austin y estaban buscando gente en programación y todo, a lo mejor Guadalajara no lo entendió tan claro y empezaron a salir un montón de programadores que te cobraban, no sé, alguna cantidad la hora, y esos programadores versus Asia o la India pues no van a competir porque los precios son ridículos en la India, en todos estos lugares, pero de miles de programadores que maquilaban tecnología, Alejandro, nunca salió uno que dijera yo soy CTO, yo soy esas posiciones tan destacadas. Así, hay miles, pero no hay ni 10 en posiciones estratégicas de futuro. Entonces, esto también es un gran punto, ¿sabes? ¿Dónde encuentras el talento altamente calificado para llevar la compañía al siguiente nivel? Lo que acabas de decir, ¿no? Sí, yo creo que igual en Latinoamérica hay talento, y perdón la expresión, violento, o sea, de primerísimo nivel. La cosa es que cuesta, ¿cierto? Cuesta desde varias perspectivas, no solo, como te decía, desde compensación salarial, sino realmente cómo yo soy capaz de venderle esa visión de, estamos haciendo esto, queremos hacer aquello, estamos transformando, impactando XY, y vender, porque literalmente se trata de vender. O sea, usted constantemente se está vendiendo, usted o la compañía. No solo para los clientes, sino para los colaboradores, ¿cierto? Porque ya lo más curioso es que tú entras a una entrevista ya con un candidato y el candidato es el que te entrevista a ti. ¿Te has dado cuenta de lo que está pasando? Sí, claro. Entonces, es muy curioso, pero eso está bien porque te expone precisamente a decir, hey, este es el lugar que nosotros estamos o creamos y estamos creando de cara a, vimos que hay un posible fit, ¿te interesa, no te interesa? Hacer las preguntas correspondientes, pero como te digo, o sea, talento en Latinoamérica hay obviamente hay escasez en el tema tecnológico, pero hay talento, hay muy buen talento, muy buen talento. Y para responderte sobre qué posiciones tenemos abiertas, nosotros constantemente estamos contratando. Yo creo que estamos buscando una posición muy relevante ahorita, y es el VP de Ingeniería. Estamos buscando un VP de Ingeniería. El tema, para nosotros el tema tecnológico es absolutamente punto álgido de la ecuación. Estamos buscando otras posiciones importantes en el equipo de ventas. Una de ellas es el Country Manager de México o la Country Manager de México.
Dale. Yo vivo en México, pero pues digamos que ya fue una decisión más per se de este año pasado de estar ahí en el plan de expansión, pero yo creo que, o creemos todos en la organización que ya sí necesitamos pues una persona que esté, y no sé si entenderá la expresión, moliendo en el día a día ahí con clientes de frente, etcétera, etcétera, y un country manager o una country manager es otra de las posiciones chéveres que estamos buscando. Me hace Sí. mucho sentido. Un tema importante en los equipos es la cultura. A veces no sabemos cómo permear esa cultura, cómo bajar, porque te concedo razón. Yo con las personas de mi equipo que tienen los 24 meses, que tiene interesante que nació, les pregunto, ¿y cómo me paraste bola hace 24 meses cuando no tenía muy poquito para darte? Pues como dices, me contagiaste con la visión, me contagiaste con el sueño, me presentaste 2, 3 datos que me conectaron en la cabecita y aquí estamos después de 24 meses. Entonces, esos no los retienes a billetazos, que bueno fuera, pero los retienes en un tema de cultura. ¿Cómo construyes cultura al interior de una startup? Hijo de puta, te voy a responder, no sé. No, yo quiero ser honesto con la audiencia Claro. y es darte la receta mágica es imposible. Y el emprendedor, por más crack que sea, que haya decir pues que tiene la receta mágica para crear cultura, yo diría que está diciendo lo que no es. Eh, yo creo que es un crisol de muchas cosas que se tienen que dar. O sea, muchísimas cosas que se tienen que dar. Yo te diría que evidentemente arrancando por los fundadores y los C-level, es como tiene esta gente la capacidad precisamente de vender esa visión, ese propósito, que eso conecte a la gente, y al mismo tiempo cómo construyes una compañía donde haya una variable, desde mi perspectiva, que es la más importante y es la confianza. Mucha gente dice, ah, no, pero es que eso se da por sentado. Yo les digo, no, eso es No. como el que va a un juicio eh, y finalmente no lo declaran, no, es inocente hasta que no lo declaren culpable. Eh, yo creo que esa palabra la damos muy por sentado y yo creo que ese es el gran catalizador para que se cree una cultura, sobre todo remota, en este caso, ¿no? Claro, Y es claro. la confianza. Para mí esa palabra abarca una cosa tremendísima. Entonces, si yo voy a traer un colaborador o si un colaborador va a entrar a la organización, partamos de la base que si entraste aquí es porque vamos a confiar en vos, mantén esa confianza a tope. ¿Cómo? Resultados, aportando a los equipos cuando haya que aportar a otros equipos, etcétera, etcétera. Nosotros tratamos de ser muy claros en los roles definidos, pero una startup y en el nivel en el que nosotros estamos, pues muchas veces toca hacer cosas diferentes, ¿cierto? Totalmente. Y ese tema de los perks, como llaman en Estados Unidos, yo creo que eso ya también pasa a un segundo plano. Yo creo que aquí sí hay que pensar es en el well-being de las personas, ¿cierto? Porque hay que encontrar un balance, no equilibrio, porque es imposible encontrar el equilibrio, pero sí encontrar un balance en cómo le imprimo yo este ritmo frenético y que la persona se conecte con el ritmo frenético que llevamos, pero al mismo tiempo sienta que ese ritmo que estamos manejando no lo vaya al burnout, como dicen en Estados Unidos, ¿cierto? Patrona, claro. Eh, por eso encontrar ese balance en el well-being, yo creo que esa es la clave o es una de las claves para tener una cultura absolutamente comprometida, que haya confianza entre equipos, que estén conectadas con ese propósito y finalmente no hay que decir nada, sino que lo que haya que hacer. ¿Sí me entendés? Sí, claro. Lo Fíjate, que haya que hacer. qué maravilla tu transparencia y tu honestidad, porque mi trabajo aquí es meterte en problemas, por decirlo de alguna manera, pero que tú vengas y no romantices este tema, a mí y a la audiencia nos viene bien, pues nos viene muy bien, porque es la realidad. A veces de No, pronto, ¿no? Y sabes una cosa, y si ocupamos ciertos role model de entrepreneurs muy top en Latinoamérica, los ocupamos. En Estados Unidos hay un montón, aquí no hay tantos, pero hay que entender que hasta el más top de los entrepreneurs trae un relajo y no siempre sabe todo y se andan cayendo y se estresan
y y no les va tan bien, o sea, también es algo fuerte, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, sí, yo por eso te digo, ya, es mi perspectiva. Si Ujú. otro emprendedor tiene otra, pues maravilloso, pero la mía es, uno crea cultura todos los días, ¿cierto? Esto es un juego de iteraciones. Eh, ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Qué funciona bien? ¿Qué no funciona tan bien? Y hacer los cambios necesarios. Eso no hay receta mágica, no hay receta mágica. claro. Claro, como tú dices, uno se apoya en gente que ya haya recorrido este camino y que le Eh, dé consejos a uno y que le dé tips importantes y etcétera, etcétera. Pero finalmente la compañía es tuya, tú eres la que la está poniendo a andar, pues, marica, nadie más que vos, que es el que estás ahí, eh, tenés que crear esa cultura en el día a día. Y no es lo mismo manejar una empresa de 50 personas a una de 1000. Mucha gente dice que sí, pero para mí no, porque cada vez te vas alejando de ese contacto personalizado que tenías con los primeros 50, ¿cierto? exacto, Y entonces exacto. precisamente ese contacto cercano con los primeros 50, puta, la gente sabe, yo me sabía el nombre de los 50, pero a lo mejor ya no me voy a saber el nombre de los 100 siguientes que vienen, porque por X o Y motivo, ojalá, porque yo soy de los que digo que nota saberle el nombre a todos los colaboradores de la organización, pero entonces, por eso te digo, ya, uno construye cultura en el día a día y tiene que encontrar esos switches que hay que prender y apagar y que vayan funcionando, que no vayan funcionando también y corregir y para adelante. Qué Finalmente uno lo maravilla. que tiene que encontrar es que la gente se conecte con ese propósito, haya ese balance entre el ritmo frenético, pero al mismo tiempo el espacio de ocio y el well-being, pero que tenga claro el objetivo de lo que se quiere lograr, lo que se quiere lograr. Digamos que esa es como la perspectiva que yo tengo. No sé si sea la correcta o No, no, me pero gusta. Del financiamiento. Se ocupa dinero para que esta cosa prenda y despegue y luego crezca de manera exponencial. Eso lo sabemos todos. Por ejemplo, de tus inversionistas vía a Torre Negra, ¿no? Vi algo que, bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Pero cuéntame, ¿en qué ronda están? ¿Viene ronda para el 2022? ¿Y qué han hecho con este capital? eh, para dar un poquito de antecedente, que es Uh -huh, importante. uh -huh. Tú puedes crear una compañía sin buscar capital de riesgo y ser una compañía grande como las que ves en televisión o como las que ves en la publicidad. Es Ok. decir, los Rappi, esto. Ajá. Hay varias compañías que lo han logrado. No es fácil, pero es lograble. Entonces, metámonos en la cabeza que tengo que recoger capital de riesgo. Yo les diría, no siempre, ¿cierto? Va. Para crecer aceleradamente. Están los Expensify, están los MailChimp, que han logrado ser absolutamente potentes, enormes, sin un peso de capital de riesgo. Entonces es posible. Ahora, digamos que la normalidad se volvió ir hacia allá, a buscar esos VCs o a buscar esos ángeles al inicio, que le ayuden a uno a compartir el riesgo de lo que se quiere lograr. Y uno recoge plata o uno recoge dinero en la proporción que quieras seguir escalando tu modelo de negocio al ritmo más acelerado posible. ¿De acuerdo? Venga. Para nosotros se convirtió, como te decía ahorita, o como les decía ahorita, en una carrera de contratar el mejor talento disponible. Porque el modelo de nosotros, a diferencia de modelos fintech y otros, el modelo de nosotros que es netamente SaaS, pues digamos que el estado financiero de una SaaS, digamos que no hay que inventar la rueda. Y si una SaaS en margen bruto no está entre el 70 y el 85%, algo está fallando, ¿cierto? Ok. Entonces, digamos que esa maquinaria ya está creada, operativamente uno puede ser rentable o estar ahí en break-even, incluso creciendo aceleradamente. El tema es cuando necesitas contratar talento. Ahí es donde se viene el gasto y la quema de capital. Nosotros en Bosi al día de hoy hemos recogido casi 3 millones de dólares. Ok. Vamos a recoger ronda en el 2022. Principios de 2022 vamos a lanzar oficialmente nuestra ronda Serie A. ¿Cuánto buscan, eh? Estamos ahí todavía definiendo, pero yo creo que entre unos 10, 15 millones de dólares es lo que estaríamos buscando. Ya. Ahí por esos lados. Dime una cosa, Alejandro, ahora que tomas este tema.
hay mucha gente mucha audiencia pues de este podcast que no tiene inversionistas o que tiene algún capitalista, pero es uno pues. Pero dime, ¿cómo es esa relación con un inversionista? ¿De qué hablan? ¿Cada cuánto hablan? Te lo digo porque de pronto llegan founders y unos romantizan también este asunto y dicen, no, mi VC me palmea la espalda, a veces es psicólogo, a veces es como mi madre y mi padre, ya no entiendo qué pasa. Entonces cuéntame cómo son estas relaciones, ¿sabes? Depende Okay. de. Yo te puedo decir que la experiencia que hemos tenido nosotros en Bossi con los inversionistas actuales ha sido maravillosa. ¿Por qué? Porque se han preocupado realmente en cómo potenciar el negocio. Es decir, yo tengo un inversionista X que es el que tiene la posición más grande y esta entidad o esta persona realmente le preocupa, hey, ¿cómo puedo yo ayudar a que Bossi siga creciendo? Entonces conecta con corporativos, nos ponen reuniones con posibles clientes, pero constantemente, estoy hablando constantemente, o sea, cada semana es con qué más los ayudo, con qué más los ayudo. No es la normal, todo hay que decirlo, no es la normal. Y uno a veces quisiera que los inversionistas, llámese VC o llámese como sea, Claro. Realmente estuvieran más ahí para uno, más ahí. Pero bueno, uno, digamos que no es que cometa errores, pero sí son finalmente aprendizajes de uno, qué tipo de inversionista quiere uno para su compañía, ¿cierto? Porque con el exceso de capital que hay hoy, con el grande exceso de capital que hay hoy, yo te diría que si tienes una compañía con unos buenos founders, que tiene una buena atracción, yo diría la plata la plata la vas a encontrar. Lo importante es encontrar el inversionista más adecuado para tu compañía y más adecuado para el momento específico en que la necesitas, ¿no? Porque no es lo mismo un ángel inversionista que te puede traer negocios cuando estás pequeño, ya un ángel de pronto más adelante le queda más difícil, ya ahí un VC de pronto empieza a amplificar ese mensaje. Entonces, por eso es importante también conocer las etapas de las compañías para con el tema del capital. Interesante que tomes eso, porque claro, pues las pre-seed, seed, ronda A, ronda B, lo que sea, pues, pero tienes que, sí, claro, el crecimiento, la siguiente etapa. Tú eres, o sea, por ejemplo, tú has hecho inversiones, te has convertido en ese VC que tú quisieras como C-level, que también eres, tú juegas con los dos sombreros, te has convertido en ese VC o no necesariamente, ¿eh? No, yo creo que no. Yo quiero, desde el punto de vista de inversionista, yo no me considero ni VC, nada, y no sé si llamarme ángel, por eso yo digo ángel no sofisticado, pero te voy a decir, a mí sí que me gusta. A mí me gusta entrar en la etapa precisamente donde nadie le gusta entrar. Y es en esa primera sentada con el emprendedor o la emprendedora, lo que me pasó con Humberto. Digamos que esa etapa donde yo soy capaz de sentir al emprendedor o la emprendedora, cuáles son sus motivaciones, qué lo inspira a crear lo que está creando, cuál es el impacto que quiere generar, su entorno familiar. O sea, digamos que toda esa conversación un poco más detallada y de fondo con la persona, más que con el negocio, para mí es la más importante. Y ahí quiero entrar yo en los negocios en la medida de lo posible. No es fácil, evidentemente no es fácil y es el riesgo más alto, pero a mí me gusta entrar ahí. ¿Sabes? Entonces la conexión que yo genero con el emprendedor entrando en una etapa de esas es tremenda. Debes de ser muy bueno para leer a la gente, ¿sabes? Me da súper esa impresión, o sea, debes de ser como muy empático, tener unos soft skills bien interesantes. Querido Alejandro, oye, vámonos a la tecnología, pues si cierras tu ronda de 10 de 15 el año que entra, si el equipo va de los que son al triple o al cuádruple y si los clientes explotan, ¿qué onda con la tecnología? ¿Te soporta lo que tienes para crecer de manera exponencial ya el día de mañana? Esa es una. Y otra, todos queremos trabajar con inteligencia artificial o con las grandes tecnologías, la cripto, ¿es necesario o nos estamos agobiando de más? ¿Qué opinas con esto? Yo creo que el tema de tecnología
nos consumió. A ver, yo sé que suena muy olímpico, pero lo que está pasando con la tecnología nos está pasando por aquí y no la estamos viendo pasar. Okay. Hace un tiempo ya venimos hablando de metaverso, lo mismo que decías tú, el blockchain, todo lo que ha asociado al blockchain, pues las criptomonedas. Las criptomonedas llevan ya más o menos 10 años pues estando ahí, dele que dele, y esa es nuestra realidad, eso no es el futuro, esa es nuestra realidad ya, y la gente no la está viendo. Y lo que ha asociado a eso, el IoT, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, no sabemos cómo nos estamos consumiendo eso, no sabemos. O sea, somos literalmente ignorantes frente a lo que está ocurriendo ahí, porque ni lo vemos ni nos interesa ir a verlo. La gran mayoría de la gente no sabe qué es el metaverso y esa vaina sí que nos va a cambiar la vida. Otra vez. O sea, va a ser otro punto de inflexión en la historia de la humanidad. El tema del metaverso. Es lo que yo opino. Alejandro López. No tengo la vara mágica, no tengo la bola de cristal. No, pero lo que leo es lo que me dice a mí, Rica, para allá. Ahí estamos y ahí lo que le van a meter es una potencia a esa vaina tremenda. Brutal. Estás dando con un punto, fíjate, ahorita que estás diciendo esto, la semana pasada me quedé con mi nene 15 días, ¿no? Nomás yo y él, ¿no? Y nunca, no nos había pasado, mi esposa tuvo que salir total. Él tenía tareitas, pues no hice, yo creo que hice una tarea en 15 días, ¿no? Yo estaba brutalmente agobiado con otras cosas. Entonces, cuando vuelve al cole, pues tiene 14 tareas retrasadas, ¿sabes? Un montón de cosas. Entonces, ahorita planteando lo que tú estabas diciendo estaba la realidad virtual, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, está el blockchain y no le agarramos el rollo. ¿Y qué crees? Se nos juntó la tarea, llegó el NFT, llegó el metaverso, llegó Ingatu, o sea, te la estoy cachando de esa manera, pues. No terminamos la tarea de hace 10 años, porque ya tienen 10 años esas tecnologías o más, y ya nos llegó. Como dices, no es el futuro, cuidado con esto, que no se entienda como el futuro. Es ni más ni menos que el presentísimo, el presente que estamos viviendo, ¿no? ¡Qué maravilla! Sí, ahí está, y no la queremos ver. No la aceptamos porque tenemos tantos bloqueos mentales que no la aceptamos. Y conozco personas inteligentísimas, amigos míos, que tienen empresas tradicionales muy grandes, que todavía dicen, esa mierda del cripto, eso es una mentira. Sí. Y yo, bueno, hermano, sigue creyendo que es una mentira, compadre. Sí. Digamos que hay varias posiciones, bueno, eso es otra conversación, pero pues, si no o sea, estamos bloqueados mentalmente frente a lo que está pasando a nivel tecnología. Me estás diciendo también que estás involucrado en todo este tema del crecimiento. Háblame del crecimiento. ¿Cómo se crece una startup en Latinoamérica? A ver. Colombia tú lo conoces, son 40, 50 millones de habitantes, algo así, de habitantes. 50. Ah, bueno, pero México son 140 y Brasil no sé cuánto otro. Entonces, ¿cómo creces una startup en la región? Y ahí te va otra. Si no la creces o la ves regional, por lo menos regional, los grandísimos fondos ni te van a voltear a ver, ¿no? Nadie quiere startup de países, todos la quieren. Cuéntame este cuento, ¿no? Maestro, yo te diría que con una simple frase, botándole el miedo. Botándole el miedo. Vamos otra vez al tema del bloqueo mental. Yo creo que nosotros, el ser humano por naturaleza, pensar más allá de lo que tenemos a nuestro alrededor, a veces se nos dificulta. A mí me pasó con mi primera startup. Digamos que todo el mundo decía, ¿y por qué no la sacas? ¿Y por qué no vas para otros países? Que yo no hay qué. Yo, no, yo quiero estar aquí, yo solo quiero estar aquí. Y eso no es que esté mal, eso finalmente es decisión de cada quien, ¿cierto? Ahora, si quieres lograr tener una compañía, ya sea de alcance regional o de alcance global, lo primero que tienes que hacer es botar el miedo. Sencillo. Y ponerte a estudiar. Yo diría que esos son como los dos catalizadores de eso, ponerte a estudiar qué tengo que hacer para estar en México, qué tengo que hacer para estar en Brasil, qué tengo que hacer para estar en Estados Unidos. Entonces, adelantarse a ese tipo de cosas es súper importante. Humberto, el CEO de Bosi,
hizo una movida súper relevante, y es que él casi que de entrada creó la compañía en Estados Unidos y puso subsidiaria en México y en Colombia. No me preguntes por qué, porque en ese momento no había nada. En ese momento no había nada, pero el hombre ya dijo, pucha, si yo voy a crear una compañía, pues de una vez la creo pensando a nivel global. Y te puedo decir que eso evidentemente nos ha facilitado la vida a nosotros de una manera increíble. Nosotros desde ya hace un par de años tenemos clientes en México y en otras partes de la región. Ahora lo que estamos haciendo es acelerar más aún ese crecimiento. Pero digamos que se nos facilitó la vida. Ahora, ¿lo pudieras hacer? Sí, pero muchos no se adelantan a eso. Y no es que tampoco te vaya a decir que es súper mal hecho, pero sí, para mí las dos claves en ese sentido de expansión es primero botarle el miedo, primero botar el miedo y bueno, meterle las ganas al tema y creérsela. Obviamente ya hay un tema asociado a producto, a servicio, qué tan escalable es. Digamos que como lo de nosotros es SaaS, nube completamente, no necesitamos presencia física, eso también es un catalizador de facilitarnos un proceso de expansión. Nosotros, Osvaldo, nosotros no hemos tenido que cerrar un solo negocio estrechándole la mano a nadie. Querido Alejandro, nos quedan yo creo que las últimas 2, 3 preguntitas por ahí en el tintero. A ver, ¿por qué van a ganar ustedes, los de Bosi, esta carrerita? O sea, seguro saben quién es competencia y quiénes están haciendo las cosas bien y no tan bien y todo, pero ¿por qué ustedes la van a ganar? ¿Cuál es esa ventaja injusta de la compañía? Yo no sé si ponerlo en términos de que vamos a ganar la carrera. Ahora, te la devuelvo. ¿Carrera frente a quién? Porque yo creo que la carrera es frente a uno mismo, si me lo preguntas a mí. ¿Cierto? Okay. La competencia y la arena competitiva que hay allá afuera, claramente uno la tiene que, por lo menos tiene que tener el dato de que ahí está, qué hace, etcétera, etcétera. Pero yo creo que uno desvivirse por eso, para mí no tiene sentido. Me gusta. No tiene sentido. Yo creo que una de las grandes cosas que debe tener un emprendedor, una emprendedora, un founder, es el foco. Y apostarle a ese foco. Hacer las renuncias que haya que hacer para lo que te ha mostrado que el camino funciona. Nosotros, te puedo decir, estamos o tenemos una herramienta súper poderosa y escuchando otras herramientas que evidentemente hay. Claro. Yo te puedo decir, lo que tenemos nosotros es una cosa de locos. Entonces, digamos que la obsesión de nosotros es retarnos a nosotros mismos de que sí somos capaces de ser una empresa de talla mundial. Qué brutal, ¿eh? Sí, eres tú contra ti siempre, pues claro, te cacho perfecto. Oye, Alejandro, ¿cuáles son, Alejandro, estos KPIs que no te dejan dormir? ¿Qué KPI siempre o sea, yo también soy founder, yo también tengo mi empresa de tecnología y quiero siempre estar viendo todo y estar enterado de la mayor cantidad de cosas posibles y resolver un montón de problemas. Pero ¿cuáles son estos KPIs que siempre traes en la cabeza? La gente. Qué maravilla, claro. Yo me obsesiono con la gente. Digamos que yo tengo un propósito más allá de ser el responsable de la cifra en la compañía. Yo digo que esa cifra es consecuencia de tener un equipo absolutamente enfocado en lo que queremos lograr. Pero enfocado es no solo que sea una persona cognitivamente brillante, yo diría más desde el punto de vista de actitud e inteligencia emocional para lo que se requiere, ¿no? Por lo que te decía ahorita, el ritmo acá es frenético, eso no es misterio para ninguno, pero cuando estás inmerso en esto, das las herramientas, les entregas el tapete rojo, estás ahí, lideras, ya la gente se siente, no quiero decir cómoda porque creo que no es la palabra correcta, pero la gente se siente respaldada. Ándale. Mi misión dentro de Bosi es cómo soy capaz de llevar a gente o cómo soy capaz de ayudar a llevar a gente de 1 a 10x desde todo punto de vista. Y eso es lo que me gusta a mí. Más allá de cerrar negocios,
eso es lo que me gusta a mí, porque los cerradores de negocios realmente son ellos. Te voy a ser bien honesto, mira, yo valoro mucho esta conversación, la he disfrutado muchísimo. Tenemos que volver a hablar, el año que entra para saber qué fue de vos y quiero que me hables más de las inversiones ángeles, quiero que me hables de que vendiste una empresa. Es increíble, de verdad te lo digo, los colombianos, me considero como un Colombia lover, como un fan de lo que está pasando con los colombianos, no, te lo digo en serio. A este espacio he traído a varios y son directos y son precisos y son brillantes y lo disfruto mucho. Excelente. Cuenta conmigo para ampliar la conversación, Osvaldo. De todas maneras, nos vemos en México, si quieres, el otro año. Totalmente. Allá estaremos en enero nuevamente. Entonces, muchas gracias por invitarme al espacio y muchas gracias a la audiencia. Muchísimas gracias, querido Alejandro. Llévale un saludo a Humberto, a todo el equipo. Muchísimas gracias, de verdad. Listo, campeón. Amigos de Interesante, muchas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.